Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Ya es viernes, gracias a Dios, ya comienza el fin de semana. Para unos, otros todavía continuamos mañana con nuestras labores y responsabilidades, pero deseo que tengan un excelente y bendecido día y que esta semana haya sido extraordinaria. Y que el nombre, el amor, sí, la paz, la certeza, la seguridad, la confianza que solamente pueden provenir de nuestro Padre Celestial en forma de bendiciones a nuestra vida haya sido abundante durante todos estos días para todos y cada uno de ustedes. Yo deseo de corazón que este viernes no sea la excepción, que este viernes nuestro Padre Celestial nos bendiga grande y maravillosamente, nos llene de ánimo, de fuerza, de seguridad, de confianza, de esperanza, que engrandezca nuestra fe y nuestro amor por Él, para alegrarnos por el hecho de ser su pueblo, de ser sus hijos, de ser sus siervos, de conocer y recibir sus enseñanzas y su sabiduría a través de la hermosa y bendita palabra de Dios. Alegrarnos por recordar que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que hoy formamos parte del reino de Dios, de su pueblo, de sus hijos, de los hombres y mujeres a los cuales Él guía, ilumina su sendero, protege, ampara y prospera todos los días. ¿Sí? Y el día de hoy vamos nosotros, sí, a continuar con la lectura devocional de cada día, apoyándonos en la Biblia cronológica día por día y sobre todo apoyándonos y siendo guiados por nuestro Padre eterno. El día de hoy corresponderá leer dos capítulos de Segunda de Samuel, un capítulo de Crónicas y el Salmo número 51. Vamos a leer el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel y el capítulo 20 de Primera de Crónicas y el Salmo 51. Aquí hay una hermosa historia, ¿sí? Una historia muy polémica en donde se nos va a relatar, ¿sí? Para recibir la enseñanza que está ahí plasmada, uno de los actos y de los mayores errores que cometió el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, ¿sí? Un hombre que Dios ocupó como ejemplo y lo sigue ocupando hasta la fecha por ser el siervo perfectamente imperfecto delante de Dios. Pero uno de los siervos, sí, que cometió muchos errores, pero también es uno de los siervos que más amó a nuestro Padre Celestial. Y antes de continuar, vamos a pedirle a nuestro Padre, a nuestro único y poderoso Dios, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza que está aquí plasmada, porque la sabiduría más importante es la que proviene de su mano, la que proviene del cielo, y con ella edificamos nuestra fe, transformamos nuestra vida, quitamos la venda de los ojos y podemos observar un horizonte lleno de confianza, esperanza y seguridad en nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy en el capítulo número 11 de Segunda de Samuel, que dice de la siguiente manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David:
El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este es el capítulo número 11 de Segunda de Samuel. Vamos a continuar con el capítulo número 12 de Segunda de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo eso es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré de tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha mandado ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo, yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella, y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta, ¿sí? Y sacó muy grande botín en la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además las hizo trabajar en los hornos de ladrillos y en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Y vamos a leer también, ¿sí?, el capítulo número 20 de Primera de Crónicas, que es un breve, ¿sí?, abstracto de lo mismo que ya se leyó ampliamente en los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel. Dice Primera de Crónicas, capítulo 20. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos, y Sibecai Ustatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Nahán, hijo de Jair, mató a Labni, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar, y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre grande de estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Eran
Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Y ahorita vamos a leer el Salmo 51. Esta parte, ¿sí?, de los relatos de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, son de los más importantes y de los más conocidos, ¿sí?, por todos los hermanos en Cristo y por aquellos que hemos tenido el gusto de leer, ¿sí?, la hermosa y bendita palabra de Dios, ¿sí?, el adulterio de David, ¿sí?, y el homicidio de David, faltas graves delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, a pesar de que David, ¿sí?, era un siervo entregado a Dios, ¿sí?, sumiso a Dios y dependiente de Dios, se dejó dominar por su naturaleza pecadora. Se dejó de dominar por la mentira. Se dejó de dominar por la avaricia, ¿sí?, por querer poseer a la mujer ajena, ¿sí? Este relato, ¿sí?, plasmado aquí en Segunda de Samuel y en Primera de Crónicas, nos hace pensar, ¿sí?, en que todos, ¿sí?, a pesar de nuestra comunión, no estamos exentos de cometer errores. No estamos exentos de cometer faltas delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Nos hace pensar en que debemos de permanentemente tener en cuenta nuestra naturaleza pecadora, ¿sí? No olvidarnos, ¿sí?, quiénes somos, ¿sí?, y qué podemos llegar a hacer, qué errores podemos cometer, llegar a cometer, si nos apartamos un solo momento de la mano de Dios, ¿sí? Si no meditamos en el Señor, si no meditamos en su palabra, en sus enseñanzas, en su sabiduría, en su amor, gracia y misericordia, ¿sí? David era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey ungido por Dios, alguien que se deleitaba, se gozaba, se alegraba, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial. Dependía de Él, le atribuía todos los éxitos y las victorias en su vida, tanto personales como las que obtenía y recibía como rey. David exaltaba el favor de Dios, ¿sí?, en su reinado, ¿sí?, en su persona, y aún así cometió este grave error, ¿sí?, con Betsabé. Pero si nosotros nos enfocamos solamente en el pecado, ¿sí?, en el hecho de que David, ¿sí?, cometió adulterio junto con Betsabé y después mató a Urías, ¿sí?, esa fue una falta muy grave, ¿sí?, pero fue a causa de un descuido de David. ¿Qué mensaje nos lleva ahí? ¿No? Nosotros todos los días, ¿sí?, de nuestra vida, si de verdad queremos desarrollar una comunión con Dios, si de verdad queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros tenemos que pedirle guía a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Tenemos que meditar en Dios, tenemos que meditar en su palabra, en su enseñanza, en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en su misericordia, para tenerlo siempre presente. Tenemos que cultivar nuestra comunión con Dios, sí, y hacerlo de todo corazón, por amor y por fe, para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda guiar por el sendero correcto cada día. Debemos entender y comprender, sí, que Dios está dentro de nosotros y que entre más cumplamos con nuestra responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial, que es el orar, que es el cultivar nuestra fe sobre la roca, o sea, leer la palabra, que es creer en lo imposible, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es esforzarnos cada día en obediencia, esforzarnos cada día por conducirnos conforme a la voluntad del Padre, conforme a su hermosa y bendita palabra, es entregarnos, es comprometernos, es empeñarnos, es buscar a Dios incansablemente, es adorarle y alabarle con todo el corazón o con cántico nuevo, como dice la palabra del Padre. ¿Sí? Solo así nosotros podemos mantenernos firmes, ¿sí?, y ser conscientes, ¿sí?, que no importa que llevemos 100 años tomados de la mano de Dios, si nos soltamos, si nos apartamos, si nos dejamos derrotar por nuestra naturaleza pecadora, vamos a cometer graves errores como los que cometió David. El hombre perfectamente imperfecto, así lo denomino yo. ¿Sí? ¿Por qué?
porque nos dejó ejemplos perfectos de adoración, devoción, entrega y comunión con Dios. Pero también Dios nos muestra a través de David los ejemplos, los errores y las faltas. David se asemeja mucho a ti y a mí como hombres, mujeres, ¿sí? Que somos pecadores, que venimos y que vivimos en un mundo donde abunda el pecado, donde abunda la tentación, pero también donde abunda el amor y el magnífico amor de Dios. ¿Sí? Tengamos presente, ¿sí? Pero además nos deja otra enseñanza, ¿sí? La responsabilidad de David delante de nuestro Padre Celestial. Cuando Natán, ¿sí? Le relata la historia del hombre rico que tenía muchas ovejas y que cuando llegó un visitante a él decidió no matar a ninguna de sus ovejas ni a ninguno de su ganado, ¿sí? Sino que fue y mató a la oveja del hombre pobre que solamente tenía una y que la habría criado y cuidado con mucho esmero durante toda su vida. David se enalteció, David se enfureció, ¿sí? Vive Jehová que el que hizo eso es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Tenemos que ser conscientes de nuestros actos y de nuestra responsabilidad ante Dios. Muchas veces nos sucede esto que le sucedió a David. Nos exaltamos, ¿sí? Nos enojamos, ¿sí? Juzgamos la falta del prójimo, la falta ajena. Criticamos, ¿sí? La viga que está en el ojo del hermano, ¿sí? La astilla que está en el ojo del hermano, ¿sí? No asumimos nuestra responsabilidad de nuestros actos, nos indignamos por los demás. Tenemos primero que indignarnos por nuestras faltas, tenemos primero que indignarnos por nuestros errores, tenemos que primero que indignarnos por nuestros defectos, ¿sí? Por aquello, ¿sí? Que hemos dejado de hacer, por aquello en lo que hemos faltado delante de Dios, por aquello en lo que no nos hemos comprometido, por aquello que aún no le hemos entregado en sus manos a nuestro Padre Celestial. Primero indignémonos por nosotros mismos delante de Dios, ¿sí? Reprendamos el pecado en nosotros, señalemos la falta en nosotros y hagámoslo en oración delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Postrados de rodillas ante su majestad, para que Dios pueda obrar en nuestra vida y vaya corrigiendo los errores que nosotros mismos vamos reconociendo y que nosotros mismos vamos reprendiendo dentro de cada uno de nuestros corazones, de los corazones de cada cual, ¿verdad? Sí, y después indignémonos contra el pecado que existe a nuestro alrededor, porque cometemos muchas veces ese error. Luchamos contra el pecado y la maldad del mundo, pero la nuestra la atesoramos y la guardamos, ¿sí? En nuestro corazón. Y eso está muy mal. David sentenció a muerte al hombre rico que le describió Natán. David sentenció a pagar con 4 tantos porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia, sin saber que David estaba emitiendo la sentencia en contra de él. Posteriormente también hay otra enseñanza en esta historia, más allá de espantarnos del adulterio, de espantarnos del homicidio, de espantarnos de la falta, porque muchas veces cuando tocamos esta parte de las Sagradas Escrituras en cuanto a la referencia del adulterio y del homicidio de David en contra de Urías elitita, porque él provocó su muerte, ¿sí? Y más aún, ocupó al mismo Urías para enviar la carta con la orden, ¿sí? De que lo pusieran al frente de la batalla y lo abandonaran, ¿sí? Pero más allá de concentrarnos en el pecado y constituirnos como mini tribunales del cielo aquí en la tierra, o mini jueces, ¿sí? De las circunstancias que se nos relatan en la palabra, ¿sí? Tenemos nosotros que enfocarnos en qué aprendemos más profundamente. El adulterio es malo, el homicidio es mucho peor, ¿verdad? Sí. Son dos cosas que forman parte de los 10 mandamientos de Dios y que están en la ley.
de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué enseñanzas hay ahí? No creo que nuestro Padre Celestial haya revelado, ¿sí?, al escritor, al que plasmó esta parte de las Sagradas Escrituras por revelación de Dios y por instrucción de Dios, estos actos para que nosotros a 3000 años nos constituyamos en tribunales para juzgar a David, para condenar su pecado, para señalarlo, porque entonces estamos haciendo lo mismo que acabamos de comentar. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere revelar el Padre a través de esta circunstancia que está aquí plasmada? ¿Qué nos quiere revelar a través del actuar equivocado y erróneo de David? ¿Qué nos quiere revelar a través del actuar equivocado y erróneo de Betsabé? ¿Qué nos quiere revelar el Padre a través de esta falta? ¿Sí? Nos revela que debemos de atesorar su presencia en nuestras vidas. Si no atesoramos, no respetamos, si no nos comprometemos con responsabilidad delante de Dios, vamos a cometer muchas faltas, a pesar de que Dios actúe de forma benevolente, amorosa y nos dé bendiciones y favores cada día, como lo hizo con David. David en ese momento se dejó llevar por su naturaleza pecadora. Vamos más allá de la lujuria, vamos más allá del interés, vamos más allá de otras palabras. La naturaleza pecadora del hombre, sí, está siempre ahí al acecho y está lista para atacarnos en el menor descuido que tengamos. ¿Sí? Una cosa más que que Dios nos muestra a través de David en este relato es la responsabilidad de asumir nuestra falta, ¿sí? Y de no preguntarnos por qué a mí, sino qué hice, Señor, para merecer esto. ¿Qué me estás tratando de enseñar? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? David asumió con responsabilidad el pecado que cometió y asumió con responsabilidad también y gratitud la misericordia que tuvo Dios de no quitarle la vida como estaba plasmado en la ley. Sí, Dios perdonó, sí, la vida de David, perdonó el pecado, sí, mas no quitó la consecuencia. Nosotros debemos de caminar con certeza, con amor, con confianza, con seguridad, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, pero también con mucha responsabilidad. Dios va a perdonar todos nuestros pecados, pero eso no nos da potestad para nosotros pecar, ¿sí?, a cada rato, ¿sí? Y aquí hay algo que muchas veces he comentado y que se escucha difícil, ¿sí?, y que no se siente muy bien recibirlo, ¿sí? Nuestro Padre Celestial nos va a perdonar todo, pero si nuestro pecado amerita una consecuencia, nuestro Padre Celestial no va a retirar la consecuencia, ¿sí? Si nosotros cometemos un delito que amerita 1, 5, 10, 15 o 20 años de cárcel, ¿sí?, nuestro Padre Celestial va a perdonar el pecado cometido, ¿sí?, pero no nos va a eximir de la consecuencia de la cárcel, ¿sí? Tenemos un Dios perdonador, no solapador, ¿sí? Pero y también nosotros, ¿sí?, cuando ese tipo de cosas suceden, ¿sí?, tenemos nosotros que asumir la responsabilidad de la consecuencia de nuestra falta, ¿sí? Si cometiste el delito, si cometiste el error, si cometiste la falta, si cometiste el pecado, si te desviaste, si te alejaste, si te apartaste, ¿sí?, de la sombra del Omnipotente, y por eso viviste consecuencias, si fuiste desobediente deliberadamente, cuando ya conocías de la palabra de Dios, cuando ya sabías que ese acto o acción no era agradable a los ojos de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, asumamos las consecuencias como también las asumió David, después de que se cumplió la sentencia de Dios, que era que muriese el niño que estaba concibiéndose en el vientre de Betsabé. David, ¿sí?, después de pasar ayuno, de orar, implorar a Dios para que perdonase al niño, cuando David dio la firmeza en la decisión y en la sentencia de Dios que se había sido cumplida, se lavó, se vistió y fue al templo y oró. Una enseñanza más que nos muestra esta circunstancia, esta falta y este grave error, es que nada nos aparte
de nuestro Padre Celestial. Dios conoce todos los errores que hemos cometido, todos los errores que vamos a cometer hoy, todos los errores que vamos a cometer mañana. Suena irónico, ¿verdad? Pero nuestro Padre conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Sí? Y lo que Dios espera no es que seamos perfectos, no es que corrijamos lo que hicimos antes, no es que evitemos, ¿sí?, lo que vamos a hacer hoy, no es que borremos y cambiamos lo que vamos a hacer mañana. Lo que Dios espera, ¿sí?, es que en cada falta que cometimos en el pasado reconozcamos su perdón. Y que cada falta o error que cometamos en el presente lo busquemos, pidamos perdón y nos arrepintamos delante de sus pies, de todo corazón, por amor y por fe. Y lo que Dios espera con nuestras faltas en el futuro, sé que ninguna de ellas nos aparte, ¿sí?, de su mano, de su lado, ¿sí? Dios no nos convocó a ser perfectos. Dios nos convoca a ser sus siervos. Dios nos convoca a depender de Él. Dios nos convoca a transformar nuestra vida. Dios nos convoca a que Él se convierta en el centro de nuestro universo. Dios nos convoca a alabarlo, adorarlo, exaltarlo y engrandecer su nombre en gran congregación. Dios nos convoca a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Dios nos convoca a hacer el esfuerzo de obediencia cada día para conducirnos conforme a su voluntad y conforme a su bendita palabra. No nos convoca a convertirnos en hombres y mujeres perfectos. Dios nos convoca a que vivamos bajo y cubiertos por su manto celestial. No somos perfectos y nunca lo vamos a llegar a ser, pero que cada error, que cada falta que cometamos, ¿sí?, no sea deliberada y segundo, nos acerque aún más a Dios. La otra enseñanza que nos deja es la importancia de estar llenos de la palabra, de pedirle guía todos los días a nuestro Padre Celestial, de no sentir o pensar en que ya no la sabemos o ya lo conocemos. Sí, la enseñanza que viene del cielo, la sabiduría que proviene de Dios es diaria, sí, y somos incluso incapaces de absorberla totalmente, de comprenderla en toda su dimensión. Por eso tenemos que buscar a diario a Dios. Dios no es como el tanque de gasolina de nuestros automóviles o vehículos, ¿sí?, en donde llenamos el tanque de gasolina el domingo en la iglesia y esa gasolina nos aguanta 7 días para caminar. Sí, nuestra conexión debe de ser diaria con nuestro Padre Celestial y debemos de hacer el esfuerzo de meditar en su palabra, de meditar en sus enseñanzas, de meditar en su sabiduría, de meditar en su amor, gracia y misericordia, la que recibimos de nuestro Padre todos los días, de permitir que el Espíritu Santo se avive en nuestro ser, para que Él nos marque el camino, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no nada más está para manifestarse en lenguas. El Espíritu Santo de Dios no nada más está para darnos visión de profeta. El Espíritu Santo de Dios no nada más está para darnos palabra cuando estamos compartiendo una prédica desde el púlpito. El Espíritu Santo de Dios está para acompañarnos ahí todos los días, está para consolarnos, está para darnos las fuerzas, está para darnos la paz, está para guiarnos, está para alertarnos en contra del pecado. Está ahí para abrazarnos, está ahí para darnos, ¿sí?, del amor, de la gracia, la misericordia y de la bondad de nuestro Padre Celestial. No dejemos al Espíritu Santo guardado en la Biblia. No dejemos al Espíritu Santo, ¿sí?, encerrado en la iglesia. No limitemos al Espíritu Santo de Dios a hablar en lenguas. Sí, vivamos, sí, disfrutando cada día de nuestras vidas, acompañados en el Espíritu Santo de Dios, en la presencia de Dios que está aquí, dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y vamos a finalizar la lectura del día de hoy con el Salmo número 51. Este salmo también hace referencia clara, ¿sí?, a este suceso de la vida.
de David. El salmo se titula Arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. ¿Sí? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros en Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Parte de lo que les compartía hace un momento, que nada nos separe de Dios. Dios no espera de nosotros perfección. Espera que nosotros permitamos que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Espera dependencia, espera sumisión, entrega, compromiso. Sí, espera que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Espera esfuerzo de obediencia. Espera lealtad a su majestad, a nuestro Padre celestial. David cometió el error y mostró todos los atributos, sí, que se deben demostrar delante de nuestro Padre celestial, aún en medio del pecado, aún en medio de la falta. Tenemos que comportarnos como hijos, como siervos y como pueblo de Dios, asumiendo la responsabilidad, sabiendo que dependemos del Padre, sí, preguntándole a Dios por qué y para qué está permitiendo estas circunstancias en nuestra vida. ¿Por qué y para qué permitió que cometiéramos esta falta? ¿Sí? Asumiendo también nuestra responsabilidad, ¿sí? De cuán culpables somos nosotros por apartarnos de Dios y por no atesorar las enseñanzas, la sabiduría, ¿sí? Los consejos que están aquí en su hermosa y bendita palabra, ¿sí? Y confiar en que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, perdonará nuestros pecados, pero también asumiremos nuestras consecuencias si así lo concibe y es conforme a la voluntad de Dios. Y además de todo ello, veremos cómo no es que Dios nos premie por cometer una falta, pero si nosotros cuando cometemos una falta, si nos conducimos enteramente con sumisión, dependencia, responsabilidad, sí, delante de Dios, sí, podrá tal vez suceder en nuestras vidas que Dios nos permita vivir una parte hermosa del final de la historia, sí, de Betsabé y David. Cuando Dios permitió que Betsabé, sí, después de asumir también la responsabilidad y las consecuencias de sus actos junto con David, permitió que naciese, sí, un extraordinario rey, sí, al cual Dios le concedió la mayor de las sabidurías, que naciese Salomón, ¿sí? No obstante, el resto de las consecuencias
que Dios le mandó a decir a David a través de Natán se cumplieron. Hubo violencia en su familia, ¿sí? Y todo lo que él hizo en lo oculto, Dios permitió que sucediera en lo público, a los ojos de todos. Las consecuencias de nuestros pecados se van a cumplir siempre, así como las bendiciones y las promesas de Dios se cumplen siempre, ¿sí? Y cuando cometamos una falta, hay que asumirla, también por amor y por fe, por respeto, entrega y reverencia a su majestad. Son muchas enseñanzas que nos deja esta historia de Betsabé y de David, o de David y Betsabé. Esa historia no solamente nos debe de llevar a que nos enfoquemos en el adulterio y en el homicidio, sino que abramos el abanico y le pidamos a Dios esa revelación, iluminación, discernimiento y entendimiento, ¿sí? De toda la enseñanza que está plasmada en su hermosa y bendita palabra. Esta fue la lectura de hoy, viernes. Yo les envío un fuerte abrazo. Les deseo de todo corazón que este día sea de gran bendición para ustedes, para sus familias y para sus seres queridos. Que el amor de nuestro Padre Celestial y que su Santo Espíritu que tenemos aquí dentro de nosotros se manifieste, ¿sí? Grande y maravillosamente en su día, en su caminar, en su pensar, en su sentir, en su hablar. Pero sobre todo, que este día se manifieste el inmenso y maravilloso amor de Dios en todos y cada uno de nosotros. Nos vemos mañana sábado para finalizar la semana número 18 de la lectura devocional de la Biblia cronológica día por día, ¿sí? Con el único fin de engrandecer el maravilloso nombre de nuestro Padre, Rey y Señor, Jehová. Que tengan un excelente y bendecido día. Fuerte abrazo.